¿Empezamos? Sí, adelante, por favor, adelante. Ok. Buenas noches tengan todos, bendiciones para todos también. Bendiciones, buenas noches. Eh, Hoy vamos a dar lectura y analizar la carta número 29 de abril de 1913, masonería, comasonería y catolicismo. Al final de la lección del mes pasado, se dijeron algunas palabras acerca de las gentes que practican la masonería mística y ellas pueden servir de pretexto para que alguien suponga que nosotros formamos parte de una comasonería, pero debemos terminantemente decir que esto no es así. El prefijo co de comasonería significa reunión, cooperación, agregación. Esa palabra co la podemos ver en coworker, en, en cosigner, copiloto, es decir, es un ayudante de, del principal. Adelante. A la vez que nosotros, por principio ético, no hablamos despectivamente de ningún movimiento legítimo, hemos advertido en todo momento a nuestros estudiantes contra la religión oriental porque es peligrosa para el mundo occidental, aunque perfectamente adaptada al del este. En esta parte, no es que las filosofías o religiones orientales sean malas o no hablen una verdad, sino es que la mayoría se basan en ejercicios de respiración y esos ejercicios de respiración no se adaptan al mundo occidental, más bien están adaptadas para el mundo oriental, especialmente al del este. La comasonería es el resultado de una sociedad promulgadora del hinduismo. En el invierno de 1899 a 1900, la presidencia actual de aquella sociedad estuvo en Roma y una de sus lugartenientes se encontró incidentalmente en la biblioteca del Vaticano los ritos masónicos. Adelante. Ella los copió sin la autorización debida y los dio a su superior, a quien tomó a su cargo el escribir un grado extra. Y esto es lo que ahora constituye los ritos de la comasonería. Como decía anteriormente, que el co significa una agregación. Aquí tenemos que se le agrega un grado más a la masonería y entonces se convierte en lo que se llama los ritos de la comasonería. Los acertos anteriores son hechos que podemos demostrar, pero dejamos en libertad a nuestros estudiantes para que ellos formen sus propias conclusiones sobre la eficiencia ética y potencia de desarrollo del alma que puede poseer un movimiento basado en ritos obtenidos de este modo. Además, aunque nosotros sabemos positivamente que los ritos vinieron de Roma, dudamos que la secretaria en cuestión pudiese eludir la vigilancia que hay en aquella biblioteca del Vaticano. Es decir, que no hay una seguridad de que sí encontrara eh, esas escrituras. Creemos, no obstante, que ella
inconscientemente fue un juguete en las manos del Vaticano. Así pues, la comasonería es a la vez hindú y católica en su origen y no se halla reconocida por las entidades masónicas, a pesar de lo que puedan decir sus fundadores. En el final de la lección sobre francmasonería y catolicismo, resumimos los puntos concernientes a sus relaciones cósmicas, con objeto de extraer la esencia de la enseñanza. Y ahora, como última palabra, diremos la quinta esencia de nuestro argumento. La francmasonería es una organización fraternal iniciática que practica la filantropía. Entonces, la masonería es un término que se emplea indistintamente con el de francmasonería. Masón equivale a albañil o constructor, que es un sistema filosófico ceremonial que se consagra a la edificación moral de la sociedad y a la filantropía. Sus ritos y símbolos secretos derivan en gran parte de las antiguas iniciaciones y de la leyenda bíblica. Toda evolución mística tiene su leyenda, que nos relata en simbólico lenguaje su relativa posición en el orden cósmico y el ideal que trata de realizar. Esto lo podemos encontrar en masonería y catolicismo. Y, y de masonería lo podemos encontrar en el diccionario Rosa Cruz, la definición de masonería. Adelante. La palabra francmasón es derivada de los vocablos egipcios Pri, Mese, hijos de la luz, y tales palabras fueron empleadas en su origen para designar a los constructores del templo de Dios, el alma humana. Eh, eh, Vamos a la anterior, por favor. Sí. Hay un pequeño resumen que yo saqué de la masonería. Es también conocida como francmasonería, que es una sociedad fraternal y filosófica, con raíces en los antiguos gremios de constructores que se organiza en logias y se caracteriza por la práctica de ritos, el uso de símbolos y la búsqueda del perfeccionamiento moral e intelectual de sus miembros. Esta parte aquí yo la saqué de la enciclopedia Wikipedia. Adelante. La palabra católica significa universal y se empleó en sus principios para diferenciar la religión que abarca a todo el mundo, el cristianismo, de todas las demás religiones, tales como el hinduismo. En conclusión, podemos resumir los puntos de que hemos tratado en estos escritos sobre francmasonería o masonería y catolicismo, teniendo en cuenta que la palabra catolicismo no se refiere aquí únicamente a la Iglesia Católica Romana, sino que se toma en su acepción, es decir, en su aceptación de universal, de modo que incluye todas las actividades promovidas por el sacerdocio o los hijos de Set. Esto lo podemos encontrar en masonería y catolicismo. Adelante. La sangre es el vehículo del espíritu, y bajo el régimen de Jehová y de los espíritus de Lucifer se contaminó con egoísmo. Ambas fuerzas, la masonería y el catolicismo, anhelan
el purificar la sangre y estimular el altruismo. La sangre, el ocultista explica que la sangre es el agente del espíritu. El ego, con E mayúscula, el ego humano, obra en sus vehículos por medio del calor de la sangre. El espíritu de raza, de familia, de comunidad, obra en la sangre por medio del aire que aspiramos. La obra activa del ego está en la sangre. La sangre es la presión más elevada del cuerpo vital porque nutre a todo el organismo físico. Es también, en cierto sentido, el vehículo de la memoria subconsciente que está en contacto con la memoria de la naturaleza, situada en la división más elevada de la región etérica. La sangre es la que lleva los recuerdos de la vida de los antecesores a los descendientes durante generaciones, cuando es una sangre común, como la que se produce por la endogamia. Esto podemos encontrarlo en el diccionario Rosacruz. El diccionario Rosacruz, muy importante para el estudiante, el que está empezando, y también para lo que ya estamos, porque hay muchas definiciones de palabras que se encuentran en los libros de Max Heindel, que podemos encontrar su respuesta bien detallada en el diccionario Rosacruz. Adelante. La masonería enseña al candidato el conquistarse su propia salvación, y el catolicismo le deja dependiente de la sangre de Jesús. Aquellos que usan el método positivo se convierten naturalmente en las almas más fuertes, y por lo tanto la masonería debe ser alentada en lugar o en preferencia al catolicismo. Como en la parte anterior, si puede devolverla, a Marco. La parte anterior, Marco. Ok. Que aquí se habla de Jehová y de los espíritus de Lucifer. Jehová es el guía a cuyo cargo estuvo la parte especial del trabajo de la creación. Jehová era y es uno de los Elohim. Él era y es el guía de los ángeles, que fueron la humanidad de la luna, y Él es el regente de nuestra luna. En asunto de los luciferes o espíritus luciferes, tenemos que Lucifer viene de Luciferus, portador de luz, el que, el que ilumina y corresponde a la voz griega fósforo, nombre de una entidad angélica o genérico de una hueste de seres denominados también los ángeles caídos, de evolución lunar irregular. Lucifer dice que fue el que abrió los ojos a la humanidad. Y los espíritus luciferes eran una clase de rezagados de la oleada de vida de los ángeles en el periodo lunar. Se encontraban mucho más allá de la gran masa de aquellos que actualmente son nuestra más avanzada humanidad. No han progresado tanto como los ángeles, que eran la humanidad adelantada de la luna, pero sin embargo estaban mucho más avanzados que nosotros, que nuestra humanidad actual, y por lo tanto era imposible para ellos tomar un cuerpo denso como el que hemos tomado nosotros. No obstante,
no podían obtener conocimiento sin un órgano interno, un cerebro físico. Es decir, que ellos trabajan con nosotros por medio de nuestro cerebro. Ellos progresan por medio de nosotros. Entonces, aquí termina la lectura de la carta número 29. Eh, Dejamos las preguntas para ser contestadas por el panel que tenemos aquí. La que yo pueda contestar, la contesto. Adelante. Gracias. Marco, este es Pedro. Hay un libro de Max Heil que da un resumen de las metafísicas de que tú describiste acerca de los Elohim y los Luciferos y estas entidades. Sí, el concepto Rosacruz del Cosmos es el libro de cabecera nuestro y ahí está todo expresado, ¿no? Bien sintético, en 300 y pico de páginas. Está todo en las enseñanzas. Posteriormente hay otros libros que incrementan ya y son experiencias de más gente, pero el libro de cabecera que fue dictado por los hermanos mayores es el concepto de Rosacruz del Cosmos. Ahí está todo. Gracias. Está de gratis en la internet, en la página de la página rosacruz.com. Ahí se encuentran todos los libros, se pueden bajar o leer allí mismo como quieran. Gracias. José Santa María tiene una pregunta. Gracias por la conferencia. Gracias a todos por el aporte. Javier, gracias. Sí, mis preguntas son con intención de entender, comprender. Por ejemplo, si habló del ejercicio de respiración, ¿eso es algo personal o es porque en algunos casos quizás hay alguien que no sienta que le haga daño el hacer ejercicios de respiración? ¿Eso es sugerido nada más? Bueno, en los ejercicios de respiración, si alguno no le ha hecho daño, es a lo mejor porque no lo está haciendo bien, porque los ejercicios de respiración necesitan a alguien que le vaya explicando cómo se hace. Hablo de esto así porque yo pertenecí a una filosofía oriental, no voy a mencionar nombre, pero dentro de esa filosofía, haciendo esos tipos de ejercicios, yo veía como muchos miembros, estudiantes, se quedaban eh, como esta palabra que se usa, en trance, haciendo esos ejercicios de respiración. Y había que traerlo, como revivirlo, como dicen, con mucho cuidado y es muy peligroso eso. Eh, Mientras yo estuve estudiando esa filosofía, estaba también estudiando la filosofía Rosa Cruz, pero llegué a la parte, al nivel donde Macén le aconsejaba que no se puede estar en dos cosas a la vez. Yo preferí la filosofía Rosa Cruz porque vi que se adaptaba más en mí y porque vi que sí, esos ejercicios de respiración hacen daño, porque las personas que lo hacen no saben cómo, en realidad, cómo se hacen esos ejercicios y a la alta vibración que ponen los cuerpos. Como ya decía en un párrafo,
esa lesión, que nuestro cuerpo, el cuerpo del occidental, no está adaptado para esas altas vibraciones, que ya el mundo oriental o lo del este son mucho más viejos que nosotros y ellos están más adaptados a ese tipo de respiración. Es decir, siempre en todo hay excepciones, que puedan haber alguien que no haya recibido daño, pero en realidad sí, los ejercicios respiratorios sí son dañinos para nosotros, los occidentales. No sé si con esto te puedo explicar. Sí, o te gracias. explico. Gracias por la respuesta, Javier. Y tengo otra pregunta aprovechando. Se habla mucho de la... Espérate, Ajá. José, para terminar el tema, que yo quería decir otra cosa de ese tema. Sí. Max Heindel habla que él practicó esos ejercicios que lo que hacen es separar los éteres. Y entonces él dice que tuvo la sensación de que iba caminando por el aire y tardó 2 semanas en volver a sincronizar con las vibraciones nuestras. No es que seamos mejores ni peores, es que vibramos de forma diferente. Y como vibramos de forma diferente, esos ejercicios están hechos para ese tipo de vibración que tienen los orientales. Nosotros tenemos una vibración diferente, vivimos en el occidente, que se vive más rápido, se vive muy violento y no es lo mismo. Por lo tanto, los ejercicios de respiración, Max Heindel aconseja que no, los occidentales no debían practicar. Excelente, gracias. Bueno, tengo otra pregunta también, ya para terminar. Se habla de la masonería, el catolicismo, y se le da como un cierto mérito. eh, Eso significa que, bueno, un verdadero masón, estoy hablando de la masonería, quizás de siglos antes, quizás ha perdido el curso. Entonces eso significa, si puede haber un católico, un cristiano, testigo de Jehová, cualquier miembro que esté en una iglesia cristiana, puede estar en la filosofía Rosacruz Max Heindel sugeridamente para que se enfoque. Entonces quiere decir que un masón puede estar en la filosofía Rosacruz de Max Heindel. Es una pregunta. Adelante, Marco, si puede contestarla, o Alberto. A ver, para allá iba José Santamaría, pero está Armando Mazón primero. Después te podría contestarla para no ser respetuoso con Armando. No, Adelante, Armando. adelante, Alberto, está la pregunta primero. No, adelante, Gracias. adelante. Gracias, Armando. Mira, se trata de lo siguiente. Eh, para que no se confunda la gente, porque aquí vamos a empezar a confundir masonería, catolicismo, religiones. Mira, es mejor clarificar un poquito las aguas, separarlas. El católico va por medio de la fe. El católico es una persona que cree en Cristo, y esa es la parte más importante, porque a través de Jesús, él, ¿no es cierto?, logra su salvación. Pero fíjate qué curioso, los hijos de Caín, la fuerza de Caín, son aquellos que son los masones. Esto es lo que estoy diciendo, está en el libro Masonería y el Catolicismo de Max Heindel. Y de abajito dice Carta a los Rosacruces. El mismo libro que mostraron al principio en las imágenes. Ahí sale. Los hijos de Caín son justamente los masones. Ellos, ¿por dónde se van? Por la luz, los hijos de la luz. No crean todo eso de que Lucifer es malo, hoy que el diablo. Por favor, si en este mundo dual tiene que existir, no puede existir nada que no sea dual. El bien tiene que estar al lado del mal, si no podría vivir. Por lo tanto, la línea de los masones
prácticamente enseñan su propia salvación, no a través de la fe, sino que a través de el ocultismo, a través de ir descubriendo las cosas. Lo que está oculta se va descubriendo y a través de esa forma se va viendo esta parte. Por eso que es muy difícil que podamos entender de que si un masón iba a estar involucrado con nuestra fuerza Rosa Cruz, por ejemplo. Es muy difícil porque ellos tienen su línea, su sistema, su forma de decir, somos paralelos. Los Rosacruces, los masones, somos paralelos y todos vamos hacia un mismo lugar. Todos los caminos conducen a Roma, como se dice, o todos los caminos salen de Roma. Lo mismo sucede acá. Vamos en forma paralela con los masones y cada uno buscando justamente es nuestra salvación. Eso es lo que te puedo decir en estos momentos. Adelante, Armando, por favor. Momentico, Armando, un momentico. Yo quería ampliar más la respuesta, ¿no? Heindel lo único que prohíbe para entrar en la fraternidad Rosacruz es ser medium, hipnotista o astrólogo profesional. Fuera de eso, cualquiera, sea masón, sea cristiano, sea lo que sea, puede entrar en la fraternidad Rosacruz. Pero, ¿qué aconseja Max Heindel? Hay una frase que dice que el perro tiene 4 patas, pero solo coge por un solo camino. Y es así, el que mucho abarca, poco aprieta. Usted si quiere aprender una filosofía, tiene que escoger una sola, porque se convierte en un aprendiz de todo y maestro de nada. Y no es el objetivo. Heindel plantea que si usted es católico y entra en la fraternidad porque simpatiza, o se queda como católico por el bien de los católicos o se queda con nosotros por el bien de nosotros. O sea, tiene que decidir. No se puede estar en 2 aguas a la vez. Eso es lo que plantea Max Heindel. En cuanto a poder ser estudiante regular, cualquiera de cualquier religión, de cualquier denominación puede serlo, menos las 3 que planteé. Pero también aconseja de que usted debe elegir y estar en una sola. Armando. Ok, gracias. Bueno, gracias José Javier por tu exposición tan bonita y tan esclarecedora y explicativa de esta carta. Es muy interesante porque yo quería poner un poco en contexto histórico el asunto de por qué Max Heindel en el 1913, que es la fecha en que él escribió esta carta, y basándose en unas palabras que él tuvo anteriormente, quizás una lección, bueno, sí, él dice que fue al final de la lección del mes pasado, ¿no? Que se dijeron algunas palabras acerca de la gente que practicaba la masonería mística y eso, y que lo podían haber confundido con la comasonería y él lo está negando y da las razones por las cuales él está negando el vínculo de la fraternidad Rosacruz con la comasonería. La comasonería es una vertiente, es una variante de la masonería que es, le llaman masonería mística, o sea, perdón, mixta, masonería mixta, es decir, que admite hombres y mujeres. La masonería inicialmente, como explica Max Heindel, eso viene del antiguo Egipto, cuando todavía no existía Biblia, ni existía cristianismo, ni nada de eso, y ya existían iniciaciones, templos iniciáticos, donde esas personas, que por supuesto eran sacerdotes, eran de la clase más privilegiada en ese caso, por el conocimiento, no por cuestiones, sino porque podían acceder a esos conocimientos. Se llamaban Freemason, que quiere decir free, quiere decir luz, y Mason quiere decir hijos o hijos del iniciado, o sea, los hijos de la luz. Entonces, a partir de ese entonces, pasaron muchos años, vino el cristianismo fue perseguido, el cristianismo fue aceptado, después en el 325, con Constantino el Grande, en el concilio
de Nicea. Después se estableció la Biblia, los libros que iba a llevar la Biblia, porque no estaba la Biblia hecha ya esperando ahí en la biblioteca. Tuvieron que conformarla, poner libros, quitar libros, modificarla, cambiar frases, manipularla y hasta ponerle cuestiones de intereses personales del clero de esa época, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Que durante la época medieval que siguió a la caída del Imperio Romano en el 476, es decir, el Imperio Romano de Occidente, porque el de Oriente cayó en el 1473 cuando Mehmed II invadió Constantinopla y logró tomar y se convirtió en el Imperio Otomano. Pero el Imperio de Occidente, el que estaba su base en Roma, cayó en el 476 cuando ciertas tribus del norte, bárbaras del norte, invadieron, habían sido alumnos, vamos a decir, de los ejércitos romanos, habían sido partícipes de los ejércitos romanos y tenían las mismas técnicas de los romanos, lograron tomar a Roma y hacerse rey de Roma, este señor que invadió, de origen galo, ¿no? Bueno, a partir de ahí, en la época medieval, los constructores conformaron gremios, o sea, se agruparon para protegerse en cuanto al trabajo y demás, y ellos usaban el compás, la escuadra y también usaban la plomada, que son instrumentos de construir, obviamente, son instrumentos para medir las construcciones y hacerlas lo más precisas posible, ¿no? A partir de esos gremios, que eran obviamente de hombres solamente, porque las mujeres no trabajaban en la construcción, por muchos siglos no lo hicieron, o sea, eso está en otra parte de la división del trabajo, ¿no? Y las razones por qué las mujeres no tenían ciertos accesos a cosas y demás, ¿no? A partir de ese entonces, pues fue progresando en ese tipo de simbolismo. Ya esos gremios de constructores medievales sí eran cristianos, ya tenían Biblia, ya tenían los símbolos bíblicos y toda esa serie de cosas, porque ya el cristianismo había sido aceptado a partir del 325 de nuestra era, ¿no? A partir de ahí, pues entonces eso continuó desarrollándose. En 1717 se funda la masonería como la conocemos hoy en día. Bueno, supongo que hayan habido unas pequeñas variantes, pero básicamente lo mismo. Se fundó en Inglaterra la masonería en 1717. Inmediatamente corrió esa nueva onda, vamos a decir, hacia Francia, y allí en Francia pues se desarrolló muchísimo, incluyendo a los nefastos líderes de la Revolución Francesa, que todos eran masones, y se propagó mucho, aunque el catolicismo la tenía prohibida y vetada, ¿no? Como movimiento espiritual, movimiento religioso. No es una religión, una fraternidad, pero se basa en principios religiosos. El único requisito para entrar en la masonería es creer en un ser superior. No importa el nombre que tú le dejas al ser superior o cuál de ellos tú creas, tienes que creer en un ser superior. Ese es el único requisito, bueno, y ser una persona moral, decente, etcétera, ¿no? Pero requisito, vamos a decir, de creencia, esa es la única. No tienes que creer en un Dios específico. Entonces, en Francia, pues se propagó eso. Igualmente eran logias de hombres solamente, ¿no? Entonces, en el 1893, una señora llamada María de Ramé y junto con un señor llamado Georges Martin fundaron la comasonería o masonería mixta, que era que podían entrar mujeres y hombres. El caso que está refiriendo Max Handel en la carta, donde dice que esta persona tenían en ese momento la sede en Roma y una persona sin autorización copió las cosas y se lo entregó a la superiora, ya esas eran logias de mujeres solamente, ¿ves? Y entonces crearon otra institución paralela, vamos a decir, copiando los ritos masónicos y eso, que me pregunto qué hacían los ritos masónicos en la biblioteca del Vaticano, pero bueno, en fin, la tenían allí y sin autorización esa persona tomó esos documentos, esos textos y los transcribió a su modo de ver el asunto, ¿no? Esta señora, María de Ramé, ella falleció poco tiempo después, pero estamos hablando finales del siglo XIX. La carta de Max Handel desde 1913. Quiere decir que hacía pocos años que esta institución estaba propagándose por el mundo. Se llamó también le droit humain, que quiere decir el derecho humano. Así se llamó la institución como tal. O sea, la comasonería es le droit humain, el derecho humano.
Entonces, ¿quién se encargó de propagar ampliamente, trabajó activamente y alcanzó un alto grado? Porque en este tipo de masonería también tenían los 33 grados de la masonería del rito antiguo y aceptado escocés. Esta masonería también tenía esos grados, pero era fundamentalmente de mujeres, aunque podían entrar hombres, en algunas, en otras no podían entrar hombres. Entonces, ¿quién se ocupó de hacer una propagación universal? O sea, se regó por el mundo, fue Annie Besant. Annie Besant fue la persona que ocupó la presidencia de la Sociedad Teosófica. Después que murió la Blavatsky, se quedó como presidente de la Sociedad Teosófica el señor Olcott, era su nombre, Henry Steele Olcott, pero él falleció y le tocó por, vamos a decir, por derecho, ¿no? En línea de linaje jerárquico, ¿no? Le tocó a Annie Besant y ella se había iniciado en 1902 en la comasonería y alcanzó un alto grado allí. Y ella empujó mucho, se dedicó a empujar mucho, ya era teósofa porque ya ella era parte integral de la Sociedad Teosófica Internacional, ¿no? Pero a ella le gustó este tipo de institución y se dedicó muchos esfuerzos a propagarla mundialmente. De hecho, hoy en día existe muy ligeramente, o sea, no se habla mucho de ella, pero existe en 60 países la comasonería. Por eso es que McHenry hace aclaración en esta carta y dedica fundamentalmente el principio de esta carta a aclarar que la Fraternidad Rosacruz, estamos hablando de 1913, no tenía nada que ver con la comasonería porque que estaba, vamos a decir, en desarrollo. Si se fundó en 1893 y la carta es de 1913, pues entonces ustedes ven que es el poco tiempo que eso empezó a desarrollarse, ¿no? Y esta señora Annie Besant fue una de los artífices de que se propagara la comasonería, o sea, la masonería donde las mujeres podían integrarla, ya sea solo de mujeres o mixta, que fuera lo que le llaman de obediencias mixtas, ¿no? Que podían entrar hombres y mujeres, pero hasta ese entonces solo era de hombres, aunque después se instituyó no oficialmente, pero las hijas de la acacia es el nombre que se le da en la masonería escocesa actual en cualquier lugar del mundo a las mujeres que son simpatizantes de la masonería. Y aunque no obtienen grados específicos, sí pueden entrar en tenidas de primer grado o en tenidas blancas que le llaman en las logias. Las tenidas blancas son la apertura de la logia donde puede entrar cualquier persona, no se hace ningún ritual que sea secreto, sino que se puede hacer algún tipo de ceremonia, eventos, conmemoraciones o lo que sea, donde pueden entrar todas las personas, se le llaman tenidas blancas. Entonces allí, por supuesto, pueden entrar las mujeres y cualquiera, todas las personas pueden entrar. Bueno, esa era la reseña, el contexto histórico que quería poner para que se entendiera bien qué cosa es comasonería. Es otro tipo de masonería que se fundó mucho después de la masonería original, que se fundó en 1717 en Londres, y la comasonería se fundó en 1893. Gracias, perdonen la charla tan larga. Gracias, Armando. Gracias por tu explicación. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. Mira, lo que pasa es de que hay mucha gente que pregunta, que no entiende mucho el asunto y pregunta, ¿la Fraternidad Rosacruz tiene que ver con la masonería o es independiente? Por favor, respóndeme. Adelante, Marco. No, la Fraternidad Rosacruz inclusive no tiene que ver ni con otras tendencias Rosacruz. Händel dice que él es masón de corazón, pero no se refiere, Esto es lo que no entiendo. no se refiere a la masonería, se refiere al linaje, a la parte de Irán Aviv,
a la parte de los constructores. O sea, por eso él dice que él es masón de corazón, pero no refiriéndose a la masonería, sino a la parte del camino ocultista, que somos los hijos de Caín o Irán Abif o Christian Rosenkraut, como se quiera llamar. Esa es la diferencia. Nosotros, y él lo especifica muy bien en otros lugares, que no tenemos nada que ver con ninguna otra orden, aunque se llamen Rosacruz. Porque está la antigua mística orden, está la era dorada, hay una serie de denominaciones Rosacruces, pero que no tienen nada que ver con nosotros. Incluyendo a los masones. Los masones no tienen nada que ver con nosotros. Muchas gracias. Armando. Sí, yo quería acotar algo más sobre lo que tú dijiste, Marco, el problema, Carmen, de la confusión, o sí, vamos a decir la confusión que muchas personas pueden tener con respecto a que los Rosacruces tengan que ver con la masonería y algo de eso. Es que la institución de los Rosacruces de Amor, antigua y mística orden de la Rosa Cruz, que tiene su sede en el Parque Rosacruz de Los Ángeles, fue fundada por Spencer Lewis. Tiene una, digamos, línea egipcia, o sea, ellos se basan mucho en las iniciaciones antiguas egipcias, en los símbolos, esas cosas, y su estructura es tipo logia. Ellos sí tienen grados de imperator y secretario de no sé qué, y tienen diferentes grados, ellos tienen diferentes jerarquías dentro de la logia, como lo tiene la logia masónica. La logia masónica tiene 3 grados principales, que es aprendiz, compañero y maestro masón, pero después vienen los grados filosóficos hasta el 33. Entonces ya tienen nombre, tienen títulos, tienen grados, ¿no? Pero en el caso de la logia de Amor, antigua y mística orden de la Rosa Cruz, termina en la C, por eso Amor es la pronunciación. Ellos tienen jerarquías también dentro de ese tipo de institución y tienen logia, ellos tienen logia, tienen edificios, tienen las construcciones con todos esos símbolos egipcios y una parafernaria muy específica de ellos y liturgias específicas y demás. Entonces, esto ha tenido un destello de propaganda muy grande. Ellos hicieron mucho proselitismo en una época, hicieron muchísimo proselitismo, tenían revistas, tenían propaganda en los periódicos y toda esa serie de cosas porque ellos necesitaban acólitos, necesitaban personas que se acercaran porque se paga la membresía. Allí se paga por estudiar y se paga por estar en la logia. En la Fraternidad Rosacruz nuestra ni se paga por estar, ni se paga por estudiar, ni mucho menos, ni se pide dinero siquiera. Entonces ha creado la confusión de que ellos se llaman Rosacruces también. Y como el título es un poquito más rimbombante porque dice Antigua y Mística Orden de la Rosa Cruz, tal parece que la institución que fundó más gente, la Fraternidad Rosa Cruz, es una copia de aquella o una cosa, una novedad variante de aquella, porque es la Antigua y Mística Orden de la Rosa Cruz. Entonces, muchas personas que han conocido esa porque hace más propaganda, la Fraternidad Rosacruz es más discreta, más silenciosa, ¿no? Más selectiva. Entonces, las personas relacionan ese tipo de institución, tipo logia, con los masones que también tienen un poco de similitud, aunque no realmente no tienen nada que ver, ¿no? Tienen un poquito de similitud y entonces asocian la Fraternidad Rosacruz del Cosmos, que es la fundada por Magende y los hermanos mayores, con este tipo de fraternidad y ahí viene la confusión. En la masonería escocesa actual y la de siempre, la que se fundó en 1717, el grado 18 que está consagrado a Jesús se llama Príncipe Rosacruz. Ese grado, el grado 18 se llama Príncipe Rosacruz, pero es por una nomenclatura que se le ha dado de acuerdo con el ritual y eso que tienen los masones en ese grado, ¿eh? Pero no tiene nada que ver tampoco con la Fraternidad Rosacruz, nada, ni con la Fraternidad Rosacruz del Cosmo, de Magende, nada, no tiene nada que ver. Pero bueno, esa es la parte que puede crear mucha confusión entre las personas. Sí, muchas gracias, porque verdaderamente siempre preguntan eso y uno tiene que estar al tanto. No tiene nada que ver entonces. Muy bien, muchas gracias.
Nada, Carmencita. Bueno, José Javier, ¿quieres decir algo para terminar ya la, la carta? Sí, claro, sí. Dando las buenas noches y las gracias a todos los participantes. Esta carta fue muy importante para mí porque realmente me puso a investigar un poco, a leer otros libros, revisar el diccionario Rosacruz, chequear el libro Masonería y Catolicismo. Es decir, que me ayudó bastante aprender ciertas definiciones, ciertas cosas. Es muy interesante para mí esta lección, como todas, pero esta en especial porque me tocó a mí leerla y dándole las gracias a todos por su participación. Gracias a ti, José Javier. Gracias a ti, José Javier. Bien, Exactamente. bien. Gracias. Decimos la oración del estudiante entonces. Exacto. ¿Alguien la puede decir? Sí, Yo la diría, sí, yo puedo. Gracias. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir cada día mejor. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean siempre gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que Dios nos guarde en su santo amor, que así sea. Que Que así 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 sea. sea. Que así sea. y así sea. Que así sea.